Amén, Padre. Bien, hermanos, ya con esta alabanza dedicada al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, iniciamos nuestra predicación. Bueno, en esta ocasión traemos un tema que ha puesto nuestro Padre Celestial en mi mente y en mi corazón. No sé por qué, pero Él lo ha puesto, ¿verdad? Es un tema de impacto para cada uno de los cristianos y para cada una de las personas que no son cristianas, porque es un tema bastante fuerte. Se trata de la batalla que existe entre el bien y el mal. Ese es el tema que vamos a desarrollar en este estudio que iniciamos este día. Lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte consiste en conocer cómo nace el mal, ¿sí? De ahí, cómo nosotros, los cristianos, podemos abonarnos para la lucha contra el mal. Y tercero, la tercera parte es cómo desaparece o es castigado el mal en esta era. Con eso vamos a finalizar en la tercera predicación. Así que en esta ocasión vamos a iniciar esta predicación y vamos a irnos a Daniel 10. Busquemos Daniel 10 que nos dice: Después de Ezequiel está, hermano. Daniel. Después de Ezequiel, buscamos a Daniel. Los que ya lo tengan, por favor, pónganse de pie para ver que ya lo tenemos a la mano. Y nos vamos a ir al versículo 11. Vamos a leer estos versículos y dice lo siguiente: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Vámonos al 17. Y dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y terminamos con el 20 y dice: él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Amén. Tomemos asiento, hermano. Como podemos ver,
La palabra de Dios nos dice que existe un conflicto. ¿Entre quiénes? Entre el reino del bien y el reino del mal. El reino de Dios es el reino del bien y el reino del mal es el reino del príncipe de las tinieblas, de Satanás, como nosotros lo conocemos. Entonces, esta batalla se libra entre dos fuerzas grandes, ¿sí? Que inició desde la creación. Y ya vamos a ver algunos versículos que nos hacen ver cómo es que él nació esta batalla. Entonces, la batalla entre el bien y el mal inicia en el reino de los cielos. Antes de que entremos en ese tema, es necesario que conozcamos algunos otros antecedentes, ¿verdad? Que en primera instancia podemos ver que Dios escuchó la palabra, la petición que hizo Daniel. Pero ¿por qué llegó hasta 21 días después? Porque fue interceptado en el camino por los espíritus de las tinieblas. Y por esa razón él no pudo llegar de inmediato. Interesante porque después le dice, tengo que irme de regreso a continuar con la batalla con el príncipe de Persia. ¿Sí? Muchas personas no creen que existen estas fuerzas. Pero la palabra de Dios nos dice, sí existe. Entonces, para aquellos que no creían que existe el reino del bien y el reino del mal, ya ahorita queda demostrado a través de las Sagradas Escrituras que sí existen. Bien, entonces, durante esta predicación vamos a tratar de desempeñar los puntos más importantes que es necesario que nosotros conozcamos. ¿Cuáles son? Primero vamos a ver la batalla que existió en el reino de los cielos. Vamos a ver una definición de lo que es el bien, el mal. Vamos a ver qué creen las otras religiones sobre este tema. Y vamos a ver sobre la creación y cómo nace el mal. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema y vamos a hablar y a comentarles, porque no vamos a tener tiempo de leer todos los pasajes, porque son varios. Sí les sugiero que tomen nota el que tengan que anotar, para que después se lo vaya a ustedes a confirmar en su casa. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, narra de una batalla que se da en el cielo. ¿Sí? Hay una batalla entre ángeles. El ángel Miguel con los ángeles que no se rebelaron contra Dios, luchan contra Satanás y los espíritus, que es un tercio, lo cual él logró convencerlos. Satanás logra convencer a un tercio de los ángeles de Dios, que son ¿cuántos? Miles. Los convenció de que se rebelaran contra el Creador, contra quien los creó. Entonces, después Miguel y sus ángeles vencen a Satanás y lo arrojan a la tierra con todos sus ángeles. ¿Sí? Son arrojados a la tierra. Cuando nosotros vemos en la Sagrada Escritura que dicen es arrojado a la tierra, está hablando que fue arrojada a la parte del aire donde nosotros respiramos, a la tierra, a las profundidades del mar y abajo de la tierra. Ahí es donde fueron enviados los ángeles caídos.
Todos los ángeles que fueron derrotados fueron llamados ángeles caídos, ¿sí? Entonces, así es como se libra esa batalla, ¿verdad? Vamos a ver los antecedentes, por qué se dio esa batalla y cómo nace el mal, que ese es el tema que en esta ocasión nos interesa a nosotros, que quede claro en nuestras mentes y lo podamos comprender, asimilar y que nos unamos a ese esfuerzo de esa batalla. Cada uno de los que estamos aquí presentes y cada uno de los cristianos en el mundo, en cada una de las partes del mundo, formamos parte del ejército del bien que combate al mal. Pero tenemos que tener las herramientas adecuadas para que nosotros podamos convertirnos en verdaderos guerreros, en verdaderos soldados de Cristo Jesús. ¿Sí? Ok. En primera instancia vamos a, ya teniendo claro que se dio esa batalla, hay algunos predicadores, hay algunas personas que son doctores en lo que es el estudio de la materia, de la religión, creen que esta batalla se va a dar al final de los tiempos. En lo personal, yo no apoyo esa teoría, porque la Biblia habla en pasado cuando hace referencia a esta batalla. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi análisis, esa batalla ya se dio. Se dio antes de la creación de los cielos, la tierra. Se dio antes. Y vamos a ver algunos versículos que nos permiten afirmar mi tesis. ¿Ok? Bien. Como siguiente punto, ya conociéndolo cómo fue la batalla, vamos a hablar una definición rápida de lo que es el bien. Ok, ¿qué será el bien para nosotros? Ok, no podemos definir el bien como toda acción que realice el ser humano a favor de otros. Todo lo bueno que nosotros hagamos por los demás, todo lo positivo, eso es el bien. Jesucristo en Mateo 25, versículos del 35 al 36, nos enseña cuáles son las cosas buenas que nosotros tenemos que hacer hacia los demás. Que es lo que nos enseñó Cristo cuando estuvo con nosotros, ¿verdad? Nos enseñó que tenemos que darle de comer y beber a las personas. Comer al hambriento y beber al sediento. Que tenemos que visitar a los enfermos en los hospitales, que tenemos que visitar a los que están en las cárceles y que tenemos que recibir a todo forastero. ¿Quiénes son los forasteros? En un ejemplo podemos poner acá es toda aquella persona nueva que viene a nuestras iglesias a querer conocer de la palabra de Dios. Ese es un forastero que viene a nosotros con sed de conocer la palabra de Dios. Entonces, este es un forastero, alguien que podemos darle alojamiento en nuestras casas también, si es posible. ¿Ok? Y entonces, ¿está claro lo que es una definición del bien? ¿Sí? Ok, pasemos a la definición de lo que es el mal. Este es interesante, ¿no? El mal es toda acción que nosotros realizamos en contra de las demás personas a propósito, con intención, con el deseo de hacerle daño. Eso es el mal. ¿Y cuando una persona comete el mal? Cuando se aleja de los mandamientos de Dios, que esas son las cosas buenas. Cuando la persona fornica, cuando la persona adultera, cuando la persona mata, cuando se pone a hablar negativamente en contra de las demás personas, cuando le falta el respeto a sus padres, cuando falla uno de los mandamientos, esa persona está cometiendo el mal y se está alejando de Dios.
Amén. Esa persona en ese momento que comete ese mal, deja de ser un hijo de Dios y pasa a formar parte de las filas del ejército del mal. Todo, aquí no hay neutros. O somos del reino de Dios o somos del reino de los avernos infernales. Alguien puede decir, no, yo no, si yo soy neutro, yo no creo en Dios, ¿verdad? Pero alguien puede decir eso, yo no creo en Dios, entonces, pero tampoco no me meto con él, ni tampoco me meto con el espíritu del mal. Falso. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no hacemos su voluntad, cuando no cumplimos con sus mandamientos y cuando no somos obedientes, cuando no nos sometemos a las cosas de Dios, nosotros no le tenemos temor a Dios. Y la persona que no le tiene temor a Dios, ¿qué pasa? Como no le tiene temor a nadie, él puede fornicar, él puede adulterar, él puede robar, puede hacerle daño a las demás personas. Y lo hace porque no tiene un temor. Roba. Entonces, automáticamente esta persona, aunque él diga que él es neutro, yo soy neutro, yo no estoy con ninguno de los dos bandos, ni con el bien ni con el mal. Soy ateo, pero no creo en Dios. Automáticamente él está ¿dónde? ¿En qué lado está? En el lado del mal, en el ejército del mal. Entonces nosotros tenemos claro esa situación y entonces hoy es importante que todo el mundo conozca, todos los presentes y cada una de las personas que escuchen este mensaje en cualquier nación, conozcan o somos del ejército de los buenos de Dios o somos del ejército de los malos. Y al final vamos a tener nuestra recompensa, porque el que hace el bien, ¿qué recibe? ¿Qué recibe el que hace el bien? Bendiciones del Creador. Pero ¿qué recibe el que hace el mal? Recibe maldiciones del Creador. Y la peor maldición viene al final de los tiempos. Cuando los que formemos parte del ejército de Dios, vamos a ser llevados ante la presencia del Dios Padre. Aplauso para el Dios Padre y el Hijo Espíritu. Un aplauso. Bien. Pero los que forman parte del ejército del enemigo, ¿dónde va a estar? En tribulaciones, va a recibir la ira de Dios y van a ser destruidos. Porque la tierra va a desaparecer. Duro, ¿verdad? ¿Eres la verdad? Apocalipsis nos habla cómo la tierra va a ser destruida con las diferentes maldiciones que Dios va a mandar en la humanidad. La gente va a quererse morir y no va a poder, porque esa es la orden que da nuestro Padre Celestial. Tortúrenlos, pero que no se mueran por haber sido desobedientes, por haberse rebelado ante mí. ¿Sí? Ok. Teniendo claro eso, que es el bien y el mal, vamos a hablar ahorita de qué piensan las otras religiones con relación a este tema. Interesante, ¿verdad? ¿Qué piensan las otras religiones? El budaísmo, están como 3 religiones más, está también son como 3 o 5 religiones, o pueden haber más, que creen que el bien necesita del mal y que el mal necesita del bien. Y eso es falso. Porque cuando Dios creó a la humanidad y a los ángeles, los creó buenos. ¿Sí? Los creó buenos. En el camino uno se descarrila. Un niño cuando nace, nace bueno. Nace sano de su mente.
Pero conforme a la influencia que va recibiendo en su casa, si sus hijos, si los papás no son creyentes en Dios, se van por mal camino. Reciben mala orientación en los colegios que no creen en Dios. Reciben mala influencia de todas aquellas personas que son sus supuestas amistades y los hacen inducirse al mal. No, hombre, si no es malo, vámonos de parranda. Vámonos con este montón de chicas. O las chicas, vámonos con los chicos. Entonces, esas son las cosas. Entonces, las religiones, otras religiones creen eso. Entonces, nuestra obligación es destruir esa teoría de que el bien no necesita del mal. ¿Creen? Bien. Vamos a hablar ahora de la creación. Para que ya nos vayamos acercando, ¿dónde nació el mal? Tenemos que conocer todos cómo fue que nació el mal para que lo podamos reprender. Ok. Al principio, Dios tuvo dos fases de creación. Inicialmente creó a los ángeles. Y los ángeles fueron creados a su imagen y semejanza. O sea que los ángeles tienen mucho poder. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios también. Entonces, primero creó a los ángeles y después creó los cielos. El primero, segundo y tercer cielo, y creó la tierra y todo lo que existe en la tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y si no, veamos qué dice Apocalipsis, qué dice Génesis en la creación. Todo lo que Dios creó, Dios vio que era bueno, decía. Entonces todo es bueno. ¿Sí? Ok. Entonces hubo la creación de los ángeles, los cuales Dios los creó para que le sirvieran en su reino, para que le alabaran, para que protegieran su reino. Pero entonces viene, dentro del grupo de ángeles que él creó, estaba un querubín protector que se llamaba Lucero, hijo de la mañana. Es uno de los querubines que él amó tanto que lo adornó con tantas bendiciones. Desde su nacimiento, desde su creación, desde que Dios lo creó, fíjense cómo quería Dios al querubín protector. Que desde que él nació, desde que él fue creado, preparó tambores y trompetas para recibirlo. ¿A quién le hacen eso? Solo a un ser amado, ¿verdad? Cuando él fue creado, lo vistió. Sus vestidos que le puso eran llenos de piedras preciosas. Tenía 9 piedras preciosas el vestido que él utilizaba. Piedras de oro, zafiro, esmeraldas y otras que hasta rara aparecen los nombres ahí. Imagínense el vestido de este ser espiritual. Era especial porque Dios tenía una misión especial para él. Entonces, ¿cuáles eran las características de él? Lo hizo bello, bellísimo, dotado de sabiduría e inteligencia, y le entregó el poder y autoridad sobre los demás ángeles que existían. Ese era el ángel, el querubín, Lucero, hijo de la mañana. Entonces, ¿para qué lo creó Dios a este ángel? Con 3 propósitos. 1, que cuidara el reino de Dios.
2, para que él dirigiera los coros que le encantan a nuestro Padre, la música, para que dirigiera los coros y para que lo alabara constantemente. Entonces, cuando Lucero de la mañana ve que es adornado, que ha sido adornado con todas esas características, llega a su mente y dice, para los que quieran buscar las características de Lucero, está en Ezequiel 28, capítulo 28, versículo del 12 al 19. ¿Sí? Esto va a estar en YouTube para que cualquiera de ustedes lo puedan ver posteriormente, si no tienen en qué anotar. Ok, ahí estaban las características. Y posteriormente, en Isaías 14, capítulo 14, versículo 12, nos hace referencia cómo es que a Lucero, hijo de la mañana, entra en su corazón la maldad. Para los que quieran verlo, está en Isaías 14, capítulo 14, versículo 12. Y ahí Lucero vio que él tenía el poder casi similar al Dios Padre. ¿Por qué? Porque él lo creó a su imagen y semejanza. Imagínense todo lo que lo adornó a él. Entonces él dijo, bueno, dije yo quiero ser como él. Entró en su corazón aquel veneno de ser semejante al Creador. Y ahí ese fue su error. Querer ser semejante al Creador. Y dijo, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Desde entonces nació en su corazón la maldad, la envidia y la mentira. La envidia porque quería ser igual que Dios, y eso nadie lo puede hacer, porque ¿qué dice Dios al respecto? Que Él no comparte su gloria ni su poder con nadie. ¿Las glorias? Por eso es que hay un versículo que dice que le dijeron los 24 ancianos, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Entonces, él le dio envidia y quiso ser semejante al Altísimo. Entró maldad en su corazón porque dijo, bueno, yo me voy a sublevar ante Dios. Y comenzó en su corazón a formarse la mentira. Comenzó a convencerse a los ángeles que estaban más cercanos a él. Y qué bien como los convenció, ¿verdad? Convenció 1/3 de los ángeles. 1/3 de los ángeles. Son millones de ángeles, 1/3. Pero quedaban 2/3 al lado del bien, comandados por el arcángel Miguel. Entonces, así es como nace el mal en el corazón de él. Y ahí mismo en Isaías aparece y dice que Dios lo destierra a la tierra con él, a él y junto con sus ángeles que le siguieron. Y esos se llaman a partir de ese momento, ¿cómo? Los ángeles caídos, que fueron enviados a la tierra y son los que están abajo de la tierra, están en la superficie de la tierra y están en el cielo. Pero no en el cielo de Dios, porque Dios está ¿dónde? En el tercer cielo. Ellos están abajo. Por eso es que nosotros, como seres humanos, no tenemos la capacidad de verlos. Son raras y contadas las personas que logran verlos, porque ellos son seres espirituales.
No lo vemos, pero sí ejercen influencia. Cuando una persona está con ellos, amor y paz. Pero cuando una persona dice, yo me voy al lado del bien, quiero servirle a Dios, porque quiero salvar mi alma, porque en el final de los tiempos, ¿quiénes se van a salvar? Los que estén únicamente al lado de Dios, los que hayan reconocido a Cristo como su Salvador y único camino para llegar al Altísimo. Entonces, las personas tienen que conocer esto que estamos hablando ahora. Y entonces, para que amplíen cuáles otras cosas sucedieron, pueden revisar ahí los versículos que ya les mencioné. Son Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19, e Isaías 14, 12. Allí están el nacimiento de él y cómo entró el veneno, el mal en su corazón. Pero fíjense lo tremendo, que cuando vienen los espíritus, los ángeles caídos a la tierra, comienzan a influir a la humanidad que estaba en ese entonces, haciendo el mal. Y yo me pregunto, ¿y para qué ellos hicieron el mal en las otras personas? ¿Por qué lo habrán hecho? Porque la misión de ellos es hacer que todo mundo pase a formar parte del ejército del mal. Por eso es que envenenan la mente con la envidia, el egoísmo, la hipocresía y la mentira. Entonces, ¿entendimos cómo fue que nació el mal? ¿Sí? Es necesario que lo conozcamos. Es necesario que conozcamos sus características. Entonces, de esa forma nació el mal. Ok. ¿Dónde habitan los ángeles caídos? Ya dijimos dónde, ¿verdad? Están en las regiones celestes y en la superficie de la tierra y abajo de la tierra. En Efesios capítulo 6, versículo 12, ahí encuentra y nos dice que ellos están en las regiones celestes. ¿Sí? En Efesios capítulo 6, versículo 12. Algunos se preguntan si los espíritus demoldados, los espíritus caídos, pueden o ingresan al cielo todavía. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? La respuesta es sí. Existe, si ustedes buscan en Job capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿qué dice? Dice y narran que los hijos de Dios llegan hasta la presencia de Dios y que con ellos va acompañado ¿quién? Satanás. Y Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? ¿Y qué le dice él? Vengo de andar alrededor de la tierra y vengo de caminar en ella. ¿Qué anda haciendo? Viendo qué persona se aparta del camino de Dios para ir ante él y decirle, mira tu hijo, fulano de tal, dice que es cristiano, pero mira lo que está haciendo, está adulterando, está robando, está matando, le faltó respeto a sus papás. Él llega ante la presencia de Dios a ponernos en mal. Por eso nosotros tenemos que caminar derechitos si queremos llegar a la presencia de Dios. Porque ahí hay un versículo que dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué significa eso? Anda buscando a quien llevárselo a su ejército. Eso significa. Ok.
¿Por qué Dios permite el mal? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué Dios lo permite? Si Él tiene el poder. Mire, Dios tenía el poder de haber destruido a todos los espíritus que se rebelaron contra Él. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Muchos se preguntan eso. Hoy les vamos a la respuesta. La respuesta es que si Dios hubiera hecho eso, nosotros, nuestras generaciones y las generaciones que ya pasaron, se hubieran preguntado, ¿por qué los silenció? ¿Por qué los aniquiló? Quizás era cierto lo que ellos decían. Entonces, por esa razón es que Dios, como Él es un Dios de justicia, Él no quiere que su nombre sea manchado. ¿Ok? Por eso es que Él permitió eso. Y en la actualidad, ¿por qué permite el mal? Para que nosotros podamos demostrarle nuestra fe. A través del mal, Dios prueba nuestra fe y ve si nuestra fe es chiquita, si es una fe mediana o si es una fe inquebrantable. Nosotros tenemos que llegar a una fe inquebrantable. Y lo que es la fe lo vamos a explicar en la próxima charla. Pero en términos generales, nuestra fe inquebrantable consiste en que aunque vengan las sacudidas que vengan a nuestras vidas como cristianos, las pruebas que vengan de parte de Dios o la tribulación que el enemigo ponga en nosotros, eso no nos debe hacer tambalear para estar ante la presencia de Dios. Porque hay personas que lamentablemente, y hay que decirlo, llegan a la iglesia, aceptan a Cristo, pero con la primera prueba salen corriendo. No, hombre, yo no sirvo para pruebas. Mejor estoy bien allá con el príncipe de las tinieblas. Con él estoy mejor ahí porque él no me va a molestar. Pero no saben lo que les espera al final del mundo. No saben. Ah, si yo ya voy a estar muerto, dice. Lo que no saben es que todas las personas que están vivas y muertas van a resucitar para recibir su castigo el día de la ira de Dios. Y eso lo vamos a ver en la tercera parte. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿tienen claro por qué Dios permite la maldad? Para probarnos. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. ¿Y cómo la vamos a fortalecer? Leyendo la palabra de Dios todos los días. Tenemos que leerla, tenemos que aprender algo. No tenemos que esperar solo que el día, cuando vaya a la iglesia, ahí voy a aprender algo. Hasta ahí voy a aprender algo. Es obligación nuestra todas las noches, todos los días, agarrar la Biblia y leer y aprender algo. Y van a ver en la próxima estudio que hagamos por qué se tiene que hacer. ¿Sí? Ok. Ya medio mencionamos esto, pero lo vamos a reafirmar. ¿Existirán las bendiciones y las maldiciones por parte de Dios? Pregunto. ¿Dios bendecirá a las personas? Sí. Dios bendice a las personas. ¿A quiénes? A los que hacen su voluntad, a los que son obedientes a su palabra. Él los bendice de maravilla. Les da salud. Los protege contra el enemigo. Los protege de accidentes de tránsito que aunque nosotros no nos demos cuenta, Él nos protege. Nos protege. Aquí vino un bobo que quería matar a los que estaban aquí. En una ocasión, quería asesinar al pastor que estaba en ese entonces. Y entonces Dios lo protegió y no se lo permitió, porque Dios no permite esas injusticias contra sus hijos.
¿Qué? Dios nos protege del enemigo visible e invisible. Nos da salud en nuestros cuerpos. Nos provee de comida, bebida. Nos provee de cosas materiales. Nos provee económicamente. Todas esas son las bendiciones que Dios le da ¿a quién? A sus hijos. Pero cuando una persona se rebela contra Dios y dice, no, yo no creo que tú existís, el ateo, ¿verdad? Las personas que andan en la calle y dicen, no, yo no creo en Dios. Esas personas no reciben bendiciones, reciben maldiciones por cada uno de los actos negativos que realizan. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él aplica la justicia. Tiene una balanza perfecta. Entonces, Él, a la persona que comete una falta, se desliza en no cumplir uno de sus mandamientos, que es hacer el bien a los demás, Él recibe maldiciones. Y de repente esa persona aparece con cáncer. Porque las personas reciben enfermedades por dos razones. Una, por la edad. Ya cuando uno ya está en la tercera edad, su cuerpo ya está desgastado. El mismo cuerpo ocasiona enfermedades. Pero un cipote de 10, 15, 20 años que se enferme es porque anda en malos pasos. Algo no está haciendo bien ante la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esa situación. Las personas que no están al lado de Dios y cometen una falta, le caen maldiciones, con enfermedades, problemas en sus hogares, pérdidas materiales, pérdidas económicas. Todo lo contrario a lo que le da a la persona que hace el bien. Entonces, sí existe la bendición y la maldición por parte de Dios. Y eso depende de nosotros. Nosotros tenemos el libre albedrío. Los ángeles y nosotros fuimos creados con el libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que nosotros y los ángeles hacemos las cosas de acuerdo a nuestro razonamiento y lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo. Entonces, ahí terminamos lo que es la parte de este tema. Solo vamos a hacer un pequeño resumen de lo más interesante. Primero es, ¿por qué hay que buscar a Dios? Porque necesitamos recibir bendiciones en este mundo y necesitamos que nuestras almas sean salvas el día de la ira de Dios. Que nuestras almas sean salvas y estén ante la presencia de Dios. Por eso tenemos que buscar a Dios. Los que ya somos cristianos tenemos que mantenernos y cada día tenemos que ir mejorando y mejorando y mejorando. Los que no son cristianos tienen que buscar a Dios para recibir bendiciones y para estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial y no recibir la ira de Dios, porque la ira de Dios va a ser recibida para cada una de las personas que no formen parte, que no hagan la voluntad y que no se hayan rebelado en contra de Dios. Por eso tenemos que buscar a Dios para salvar nuestra alma y para recibir bendición hoy que estamos en este mundo. ¿Qué? ¿Por qué tenemos nosotros que conocer al enemigo, o sea, a los espíritus de la maldad? ¿Por qué los tenemos que conocer? En la próxima charla vamos a hablar sobre lo que son las armas del enemigo. Vamos a hablar de cuáles son sus debilidades y vamos a hablar cuáles son sus fortalezas. Conociendo esas tres áreas del enemigo, nosotros vamos a poder utilizar la armadura de Dios, que es el tema próximo a estudiar. Nosotros como cristianos tenemos que ser prudentes. ¿En
qué sentido? Los ángeles caídos, ¿quiénes eran antes de ser desterrados de la tierra? ¿Quiénes eran? Eran espíritus, ángeles, que le servían a Dios, que fueron creados a su imagen y semejanza. Y ese poder que ellos tienen no les fue arrebatado. Ellos tienen el poder que tenían cuando eran ángeles. Y ahí andan. Nosotros somos personas que ni siquiera podemos levantar una hojita. Ponemos una hojita y digo, levántate, hojita. ¿Se va a levantar esa hoja? No, no se va a levantar. Pero con el poder de Dios, si nosotros le decimos, se va a levantar. Porque si tenemos el apoyo de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Entonces nosotros, que no se nos olvide que ellos son y mantienen su poder. Por lo tanto, nosotros tenemos que también ser prudentes cuando realicemos ciertas acciones. Por ejemplo, una persona, no cualquier persona puede poner mano. Tienen que tener claro eso. No cualquier persona puede ponerle mano a otra, porque la influencia que tiene esa persona se le va a transmitir. El espíritu que está en esa persona se le va a introducir en su cuerpo. En una ocasión hubo una persona que no tenía la coraza, la armadura de Dios, tocó a alguien y le dijo, a un afeminado, y lo reprendió y el espíritu salió de la persona y se le metió a él. ¿Qué creen que pasó con esta persona? Se convirtió él en afeminado, porque el espíritu lo sacudió. No estaba preparado. Entonces, ¿por qué les hago esta mención? Porque hay gente que lo hace, pero no tiene la cobertura de Dios, no tiene la armadura de Dios encima para poder hacerlo. Entonces, cuando ustedes lo quieran hacer, prepárense, porque hay un procedimiento para hacerlo. No solo es de llegar, te reprendo. Hay un procedimiento. Y ese procedimiento creo que lo vamos a ver en la próxima charla. Ok. Para finalizar, ¿cómo nosotros nos vamos a fortalecer? Nosotros vamos a fortalecernos recibiendo la armadura de Dios. Solo les voy a adelantar. Muchas personas, e incluso algunos predicadores, creen que con solo rezar lo que ahí aparece, ya tienen la cobertura de Dios. Ya creen, me pongo el casco, la verdad. Agarro el escudo. Y hay gente que lo hace en la mañana, antes de salir de sus casas. Eso no funciona. No es así que funciona la armadura de Dios, de que yo voy a decir, a rezar todo lo que ahí aparece en relación a la armadura de Dios. No es así. El mundo espiritual es complejo. Y para eso estamos nosotros los predicadores, para poder orientarlos a ustedes qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. En base a nuestras experiencias, en base a lo que leímos en la Sagrada Escritura y en base a lo que Dios pone en nuestras mentes. Él le llama hilo recto. No, Él nos da el hilo recto a cada uno de nosotros y nos dice qué hacer y qué no hacer. Gracias por su atención, espero que hayamos aprendido y le invitamos a cada una de las personas que vean este estudio, repasen nuevamente cada una de las partes que se han mencionado, conozcamos y tengamos presentes cómo es que nació el mal y cómo nos está influyendo a nosotros.
Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.